Siguiendo con la interfaz de RStudio, tenemos en el lado derecho dos elementos. Uno es el ambiente global, que tiene que ver con la declaración de las variables, está en la parte superior derecha. Y en la parte inferior son varias, bueno, es un conjunto de opciones que uno puede acceder, que están relacionadas, por ejemplo, con los archivos. Uno puede visualizar desde acá los documentos que tiene en su computador. Em, la salida gráfica, donde dice plots, la parte de los paquetes, hay algunos que están por defecto, algunos se tienen que instalar, por ejemplo ahí dice instalar o actualizar. La sección de ayuda, que uno la activa colocando la función help sobre algún tipo, por ejemplo, si acá en la consola colocamos help log, por ejemplo help log, y ejecutamos. Tenemos la ayuda sobre logaritmos y exponenciales. De ahí se ve cómo se declara un logaritmo. Aquí está lo que significa cada elemento que está asociado a la función. Por ejemplo, acá log dice x, donde x es un número o un vector. Eh, y tenemos la base, que en este caso por defecto es la base e. Esto que dice acá x1 significa e elevado a 1 y es el número de Euler. ¿Ya? Si por ejemplo acá escribimos la palabra x 1 y lo ejecutamos, ahí aparece los primeros 6 decimales del número de Euler. Y luego salen otros tipos de logaritmos que sale en la descripción. Siempre vienen las funciones que están asociadas a la ayuda, cuáles son los argumentos, los detalles, por ejemplo, la fórmula o algún dato, y la fuente donde se obtuvo la información, alguna referencia y ejemplo. Bien, entonces, bueno, los ejemplos generalmente sirven, uno los puede copiar y pegar y los puede ejecutar para ver cómo funcionan bueno, valga la redundancia, estas funciones que están disponibles en R. La parte de arriba tiene que ver con la declaración, aquí voy a abrir un poquito, y el ambiente tiene que ver con lo que yo declare acá como variable. Por ejemplo, supongamos que quiero calcular, por ejemplo, 5 por 3 y lo ejecutamos acá, 5 por 3 15, pero supongamos que lo quiero guardar eso en una variable. Entonces, vamos a colocar, por ejemplo, A es igual a 5 por 3. Bien, eso lo puedo escribir separado o bien junto. Para R es lo mismo. Lo voy a escribir separado, por ejemplo, y le doy a ejecutar aquí, control enter, y aparece acá, en el ambiente global. Acá muestra que se declaró una variable A, en realidad es un valor, es un número, que está asociado a la letra A. Bien, entonces aquí A es igual a 5 por 3. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? En la consola, se fijan, se ejecutó el 5 por 3 igual a, pero no muestra el resultado, porque el resultado se guardó, bien, en la variable. Ahora, si yo escribo la letra A y la ejecuto, voy a presionar ahí correr, está asociado al valor 15. Bien, este valor no es estático. Yo, por ejemplo, podría hacer una nueva operación en donde A es igual a logaritmo en base 10 de, o sea, 34, por poner algo. Si lo ejecuto, se van a dar cuenta aquí que el resultado cambia. Lo ejecutamos y ahora A guardó este valor. Por tanto, depende de la línea que yo esté ejecutando. Si ejecuto la línea 8, ahí se ve que es 15. Si ejecuto la línea 9, ahora cambia a logaritmo de 34 en base 10. Por tanto, si yo escribo A y lo ejecuto, me va a mostrar el último resultado que se ejecutó. Así que ahí hay que tener harto cuidado y es por eso que esto es bueno. Bien, cosa que se perdía en R, que no estaba disponible en R, es visualizar el nombre de las variables. Y eso evita que uno vuelva a renombrar una variable que estaba usando eh, con otro valor y eso puede llevar a algún tipo de error. ¿Sí? Ahora, respecto al símbolo, igual.
En las versiones nuevas de R es indistinto el símbolo igual de un símbolo que se usaba antes para la asignación, bueno, que se llama símbolo de asignación, que era una flecha. Por ejemplo, supongamos que yo quiero cambiarle el nombre a esta función, ahora la voy a llamar b, ¿ok? Y voy a usar el símbolo de asignación. El símbolo de asignación es una flecha que se hace con el menor y con bueno, con el símbolo de menor y el de menor estricto y el símbolo de resta. Eh, Antes en R era distinto colocar esto y esto. ¿Sí? Generalmente todo se asignaba para valores y el símbolo de asignación se usaba para vectores, para matrices o para otro elemento. R ya no hace diferencia entre los dos símbolos, pero yo recomiendo utilizar siempre mejor, en vez del igual, usar el símbolo de asignación. ¿Y por qué? Porque pasa que ciertas funciones son funciones antiguas y al ejecutarlas sí hacen la diferencia entre los dos símbolos. Por tanto, se recomienda siempre usar el símbolo de asignación porque es el más fácil para reconocer, bueno, es más fácil para reconocer por R, a diferencia del igual, en el cual uno tenía que reservar el símbolo igual para valores, ¿ok? Y el símbolo de asignación tenía un uso mucho más extendido. Si lo ven, voy a ejecutar esta función. Voy a ejecutar primero la A para que se guarde el 30. Ahí está. Perdón, el 15. Y voy a ejecutar la B para que vean que pasa lo mismo. Ahí en la B se guardó con el resultado del logaritmo de 34 en base 10. Y por ejemplo, ahora si yo hiciera una operación A por B, eso me muestra el resultado en la consola de A por B, 22,97. Y eso lo podríamos guardar en una variable, por ejemplo, una variable C. Y podríamos obtener ahí el resultado de C. Ya tenemos tres variables o tres valores que están declarados. Estos valores son numéricos, pero uno puede declarar, por ejemplo, vectores o matrices. Por ejemplo, voy a declarar un vector, vamos a llamarlo vector 1. Uso el símbolo de asignación, voy a colocar ahí el espacio. Esto, vuelvo a repetir, da lo mismo si está pegado aquí. R lo reconoce sin problema. Solo estoy colocando ahí para que se vea más ordenado. Por ejemplo, puedo crear un vector. ¿Cómo se crea un vector en R? Se usa la letra C y todo lo que vaya dentro del paréntesis sería son los elementos de un vector. Bien, un vector es cierto, un arreglo de números que puede estar en fila y en columna. En este caso, R, por defecto, el vector se asigna en columna. Es más, por eso se usa la letra C acá. Esa referencia a que está declarado por columna. Por ejemplo, si coloco acá 1, menos 1, 2, bien, aquí estoy declarando un vector que está en columna y que tiene los elementos 1, menos 1 y 2. Si lo ejecutamos, acá muestra una notación un poco distinta a la de los valores. Muestra, por ejemplo, que se declaró el vector 1. Dice que en numérico, el numeric se usa cuando usamos números enteros. Por ejemplo, acá tenemos 1, menos 1 y 2, son números enteros, así que acá nos indica R que el vector es numérico y que tiene una extensión de 1 a 3. Esta es la notación cuando el vector está en columna. Si bien yo al ejecutarlo acá, voy a escribir, por ejemplo, vector 1, te das cuenta que una vez que queda declarado, al escribir tres letras, R abre todas las funciones que estén declaradas con la palabra vec, y ahí nos aparece nuestro vector. Si lo pinchamos ahí aparece y lo ejecutamos, se ve que está así. R lo muestra en filas, pero la anotación que está acá está indicando que esto es un vector que está en columna. Por ejemplo, para que vean la diferencia, supongamos que voy a tomar el vector 1, voy a crear un vector 2, y el vector 2 va a ser la traspuesta del vector 1. La traspuesta significa, ¿cierto?, intercambiar la fila por columna o la columna por fila. Entonces, en este caso estaría tomando un vector columna y al transponerlo sería un vector fila. Eso en R la función se llama t. Entonces, si la función t yo la aplico sobre el vector 1, por ejemplo, y lo ejecuto, fíjense en la notación que hace R.
Bien, esto ya lo guarda como dato. Simplemente cambia la anotación porque no es la habitual. Pero fíjense en el detalle, en esta parte. Ahí está la diferencia. Aquí dice que un vector numérico, sí, porque son números enteros, son los mismos números que están acá abajo, pero hace una distinción acá. ¿Ok? Acá, por ejemplo, coloca la anotación matricial que uno ve en un curso de, de matemática. Y si se fijan, esto indica la fila, ¿ok? Y esto indica la columna. Entonces acá estamos, este que está acá, el vector 2 es un vector que tiene una fila y tres columnas. Por lo tanto, es un vector justamente, es un vector fila. ¿Sí? Entonces calza justamente con lo que estamos indicando. Cuando el vector es columna, solamente coloca eso. Esto que está acá está indicando que es un vector de una sola columna y estas son tres filas. ¿Bien? Eso que está indicando ahí indica la fila. Ok, bueno, eso era solamente para mostrar el tema de la asignación. Uno también podría jugar acá con datos, que es el objetivo del curso. Por ejemplo, hay bases de datos que están incluidas en R, que son, o sea, que vienen en el software y uno las puede llamar. Por ejemplo, voy a llamar una base de datos que es súper conocida en R, que se llama Iris, bueno, en realidad que es súper conocida en el ámbito de la estadística, la base Iris. Iris es una palabra reservada para R. Bien, aquí, por ejemplo, al escribir la palabra Iris, dice que es el famoso conjunto de datos Iris de Fisher y Anderson, y que muestra tres especies de la flor iris. Y bueno, son 50 datos por tres especies, son 150 datos. Bien, ahí dice que las especies son irisetosa, versicolor y virgínica. Entonces, si ven, yo escribo acá la palabra iris, yo ejecuto y se ve en la parte inferior que se ejecutó la base de datos. Acá, bueno, hay un tema que es de espacio. Son cinco columnas, me muestra cuatro columnas directamente, que son columnas numéricas. Ahí se puede ver. Aquí está el nombre de las variables. Bueno, estos son sepal length y sepal width, que hacen referencia al largo y al ancho del sépalo de la flor. Y petal length y petal width hacen referencia al largo y el ancho del pétalo de la flor. Y la última variable que está acá, la quinta, que se ve acá abajo, es la especie de la flor. Está ordenada. En este caso va en la setosa primero, después pasa a versicolor, finalmente a virgínica. ¿Sí? Ahora, esto que está acá, si uno agranda la pantalla, por ejemplo ahí, y vuelve a ejecutar esta iris, ahí se ven las cinco columnas. ¿Ok? Y son 150 datos. Ahora, ¿por qué quería mostrar esto? Más que trabajar sobre esto es para ver que, por ejemplo, si trabajo sobre iris y genero un gráfico, por ejemplo, el gráfico debería verse acá, en esta parte que dice plots. Esto lo vamos a ver mucho más, con mucho más detalle en lo que sigue de los videos, pero así como a modo de ejemplo, si yo coloco la palabra hist, que esto hace un histograma, y yo aplico hist sobre iris y extraigo de iris, el símbolo acá de dólar o de peso es un símbolo para extraer. Por ejemplo, acá la base iris, se fijan, tiene cinco columnas, son cinco variables. Si yo quiero entrar a una de ellas, basta con escribir iris y el signo peso. Ese signo que está ahí, o de dólar, como quieran llamarlo, ese símbolo abre las columnas que están dentro de iris, que son las variables, justamente el largo del sépalo, el ancho del sépalo, el largo del pétalo, el ancho del pétalo y la especie. Entonces, supongamos que voy a hacer un histograma sobre el largo del pétalo de las flores. Bien, sin diferenciar por especie. Sobre los 150 datos, yo escribiría algo así: hist, iris, signo de dólar o de peso, petal length. Ya extraigo la variable petal length de iris y quiero que la grafique. Si ejecutamos eso, ahí se ve en la pantalla gráfica, ven, aparece el histograma por defecto de iris. Sí, este es un histograma por defecto, en el cual obviamente acá aparece el nombre en inglés. Entonces eso se puede modificar dentro del gráfico. Esa es una de las gracias que tiene R,
de que yo al colocar instrucciones dentro de la función puedo ir modificando cosas, pero todas esas modificaciones las vamos a ver en la parte posterior, cuando veamos los videos sobre análisis descriptivo y visualización de datos. Vamos a trabajar con los histogramas, bueno, gráficos de barra y otros tipos de gráficos, dispersión, y otras opciones disponibles, y vamos a ver cómo se va modificando eso internamente. Pero con esto yo creo que es suficiente para dar una primera visión sobre R. Recuerden grabar ahí, cuando está en rojo, está indicando que está abierto esto, que no está grabado. Si presionamos ahí el disquete, se graba. Y vuelvo entonces, es la primera visión entonces que tenemos, o los primeros pasos sobre RStudio. RStudio entonces, para resumir, a diferencia de R, condensa o presenta en una sola pantalla eh, cuatro secciones que se complementan y que nos permiten trabajar mejor los datos. Por ejemplo, ¿cierto? Así como a modo de resumen, el script en nuestra hoja principal, o sea, este es nuestro documento final, un documento que está limpio, en el sentido de que no hay ejecuciones sobre el documento, solamente hay código. Está la consola en la parte inferior, que la consola es la que nos muestra, ¿cierto?, la salida, las ejecuciones. En este caso vimos desde ejecutar operaciones matemáticas, aritméticas, hasta asignar operaciones a variables, declarar un vector y mostrar un gráfico como un histograma, llamar una base de datos, en este caso la base de datos Iris, y graficar un histograma. Y vemos que en la parte derecha son utilidades que están asociadas a eso. Por ejemplo, la declaración, bueno, el ambiente global, en el cual si yo declaro alguna variable o creo alguna función, se ve reflejada en este lado. Y en la parte inferior vimos, por ejemplo, la ayuda, y eso se hace con la función help. Lo mismo acá arriba, ahí está. La función help, podemos ejecutar una ayuda. Y vimos la parte de los gráficos. Bien, esa sería la parte plots. Bien, entonces con eso ya tendríamos la primera visión o los primeros pasos en R.